Alba estaba buscando una nueva etapa en su vida. Al encontrar un apartamento increíblemente barato, no lo pensó 2 veces antes de aceptarlo, a pesar de saber que podría enfrentar ciertas incomodidades. Su decisión fue impulsiva y no cuestionada, reflejando su deseo urgente de soledad e independencia. Creía que alejándose de su familia, podría demostrar su valía. Cuando se mudó, el proceso fue completamente solitario. Alba prefirió no pedir ayuda a nadie, impulsada por su orgullo y deseo de mantener distancia. Su nueva vida comenzaba en un lugar donde no conocía a nadie, y el apartamento parecía ser el lugar perfecto para el nuevo comienzo que tanto anhelaba. Sin embargo, el silencio del lugar y la atmósfera pesada pronto se convertirían en señales de advertencia. El apartamento, un estudio modesto y simple, estaba incómodamente vacío. Alba apenas había acomodado sus cosas y ya sentía el peso de la soledad. El sudor acumulado en su cuerpo y los dolores musculares debido a la mudanza la hacían sentir aún más desconectada y desmotivada. El ambiente parecía sofocante y el ventilador de techo giraba sobre ella, emitiendo un zumbido constante. Con el paso de las horas, el malestar físico y mental aumentaba. Alba se tumbaba en la cama, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo estaba profundamente mal. Su mente divagaba, y pensamientos sombríos empezaron a llenar su conciencia. El apartamento, que al principio parecía una buena elección, comenzaba a revelar su verdadera naturaleza, un lugar donde lo desconocido estaba a punto de manifestarse. El silencio era frecuentemente interrumpido por ruidos ocasionales, que al principio ella atribuía al movimiento normal de un edificio antiguo. Sin embargo, esos sonidos la molestaban más de lo esperado. Un escalofrío recorría su espalda, y la sensación de que algo la observaba crecía con cada momento. Aunque no tenía una explicación concreta, Alba sabía que había algo en ese entorno que no debía ser ignorado. Cuando ocurrió el primer contacto, un golpe en la puerta, la sensación de seguridad que intentaba construir se desmoronó. Sin darse cuenta, había dejado la puerta entreabierta, y eso marcaría el comienzo de una serie de eventos perturbadores. El apartamento, que debería ser su refugio, comenzaba a ser invadido, no solo físicamente, sino también psicológicamente, por una presencia que no había previsto. Poco después de mudarse, Alba recibió una visita inesperada. 2 jóvenes aparecieron en su puerta, Carla y una chica sin nombre, ambas con un comportamiento invasivo y perturbador. Alba, exhausta y desanimada, se vio forzada a interactuar con esas desconocidas que, sin pedir permiso, comenzaron a explorar su apartamento. El hecho de que ignoraran su incomodidad marcaba el tono extraño de esa primera interacción. La primera en hablar fue Carla, una joven de cabello despeinado y ojos vivaces, que parecía disfrutar de la tensión visible de Alba. Revolvía las pertenencias de Alba, tocando un pequeño pato de cerámica que la protagonista había traído como recuerdo de su abuela. El gesto, aparentemente inocente, era una clara invasión de privacidad, y aunque Alba estaba incómoda, no sabía cómo reaccionar ante tal osadía. La segunda chica, que permanecía más distante, parecía más reservada, pero igualmente desconcertante. Con un paquete de cigarrillos en las manos, observaba el apartamento con curiosidad, como si evaluara a la nueva inquilina. Sus palabras fueron abruptas y sin formalidad alguna. Le preguntó a Alba si ya le habían hablado sobre las reglas. La pregunta, inicialmente vaga, plantó la primera semilla de miedo. Alba, aún intentando entender lo que estaba pasando, respondió de manera breve y directa, esperando que todo no fuera más que una broma. Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando Carla mencionó, de manera casi casual, que algo sucedía todas las noches en el edificio. Personas caminaban por la calle pidiendo ayuda a gritos, y la regla más importante era no interferir. Esa revelación cayó como una bomba en la mente de Alba. La posibilidad de que fuera verdad la dejó desconcertada. Las chicas hablaban con tanta naturalidad sobre lo que ocurría cada noche que era difícil creer que todo fuera una broma. El ambiente cambió de inmediato, y Alba sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque intentaba mantenerse tranquila. Cuando las 2 chicas dejaron el apartamento,
Prometieron volver más tarde para mostrarle lo que sucedía. Alba, sola de nuevo, intentaba procesar esa perturbadora conversación. ¿Sería solo una gran broma para asustar a los recién llegados? ¿O había algo mucho más siniestro ocurriendo en esa calle? La incertidumbre la carcomía por dentro, y el silencio del apartamento, que antes parecía simplemente solitario, ahora cargaba con un peso sombrío y amenazante. Las reglas fueron reveladas de manera críptica, pero clara. Todas las noches, alguien pasa por la calle pidiendo ayuda a gritos. La regla principal para los residentes es que bajo ninguna circunstancia deben intervenir. Estas figuras piden auxilio de manera desesperada, pero cualquier intento de asistencia puede resultar en consecuencias desconocidas y terribles. Eso fue lo que Carla y la otra chica intentaron dejar claro a Alba. La reacción inicial de Alba fue de incredulidad. Se negaba a creer en algo tan absurdo y macabro. Las dos chicas parecían estar solo gastándole una broma o participando en algún tipo de novatada local para asustar a los nuevos inquilinos. Sin embargo, la seriedad con la que hablaban sobre las reglas no tenía un tono irónico o burlesco. Había una gravedad sombría en sus palabras. Carla, siempre con una sonrisa enigmática, mencionó lo que pasaba con aquellos que rompían las reglas. La referencia de que nadie sabía realmente lo que ocurría con quienes intentaban ayudar a las figuras afuera solo aumentaba la sensación de terror en Alba. La incertidumbre era peor que cualquier respuesta clara. El miedo a lo desconocido empezaba a dominarla. Las reglas eran tácitas, pero bien conocidas por todos los jóvenes inquilinos del edificio. El hecho de que ninguno se atreviera a desobedecerlas mostraba cuán real y aterrador era el riesgo. Aún así, Alba no lograba entender cómo algo tan bizarro y aterrador podía estar ocurriendo allí, sin que el mundo exterior lo supiera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el miedo de escuchar los gritos mencionados por las chicas empezaba a apoderarse de sus pensamientos. Se preguntaba si tendría el valor de no reaccionar si escuchaba a alguien suplicando ayuda afuera. Al fin y al cabo, su primera reacción natural sería ayudar a una persona en peligro. Sin embargo, la advertencia clara de las vecinas resonaba en su mente. Cuando se escucharon los primeros gritos, todo cambió. La distorsionada realidad de lo que ocurría en la calle debajo de su apartamento comenzó a revelarse ante sus ojos. El pavor de presenciar aquello, la indecisión entre intervenir o no, todo empezaba a pesar en su mente. Las reglas, por más absurdas que parecieran, estaban ahí, y la primera prueba de que algo sobrenatural y peligroso sucedía estaba a punto de desplegarse. La primera noche de Alba en el apartamento fue, sin duda, la más perturbadora de su vida. Las chicas habían prometido regresar, y como dijeron, trajeron con ellas a dos chicos, Javier y Luis. Se acomodaron en el suelo del apartamento de Alba como si fueran viejos conocidos, y la tensión en el ambiente era palpable. A pesar del evidente malestar de Alba, nadie parecía realmente preocupado. Cuando la noche cayó por completo, todos en el apartamento guardaron silencio. Era como si estuvieran esperando algo inevitable. El clima cambió drásticamente cuando, de repente, todos los teléfonos móviles empezaron a sonar al mismo tiempo. Una alarma ensordecedora sonaba en todos los aparatos, emitiendo el mismo mensaje aterrador: «No interfieras». Inmediatamente después, escucharon una voz distante, proveniente de la calle. Era una voz desesperada, suplicando ayuda. Alba corrió hacia la ventana impulsada por una curiosidad inquietante y el miedo, y miró hacia abajo. Allí estaba él, un hombre visiblemente herido, vistiendo algo que parecía ser una bata de hospital. Sangre corría por sus brazos mutilados, y él tambaleaba, suplicando por auxilio. La escena era aterradora. El hombre, que a primera vista parecía simplemente herido, pronto reveló ser algo mucho más allá de lo que la lógica podía explicar. Su figura ensangrentada y mutilada no encajaba en el mundo real. Alba quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba viendo. Aquel no era solo un hombre pidiendo ayuda. Era algo profundamente mal, algo que no debería existir. Las otras personas en el apartamento mantenían la calma, aunque estaba claro que también estaban asustadas. Carla cerró la ventana con fuerza
y el grupo permaneció en silencio mientras los gritos desesperados del hombre afuera continuaban. Alba, aún temblando, intentaba entender lo que estaba sucediendo, pero no había una explicación lógica para aquello. La experiencia de esa primera noche dejó una marca profunda en la mente de Alba. Vio con sus propios ojos lo que las chicas habían mencionado antes. La realidad de lo que ocurría en esa calle era mucho más terrible de lo que jamás podría haber imaginado. Y peor aún, aquello parecía ser solo el comienzo de algo mucho más oscuro e incomprensible. Con el tiempo, Alba empezó a entender mejor el misterio que rodeaba los gritos nocturnos. Cada noche, sin falta, alguien diferente aparecía en la calle, pidiendo ayuda a gritos. A veces era un hombre, otras veces una mujer. En algunas noches las figuras parecían más humanas, en otras menos. Pero la constante era el desespero en sus voces y la advertencia de las reglas. Nadie debía interferir. Los gritos variaban en intensidad, pero siempre transmitían una sensación profunda de terror y urgencia. Alba empezó a darse cuenta de que, por más humano o inocente que pareciera la figura, había algo fundamentalmente mal con todas ellas. No eran solo personas comunes buscando ayuda, eran algo diferente, algo más oscuro y desconocido. Lo que hacía la situación aún más perturbadora era el hecho de que, a pesar de que los gritos eran claramente audibles, nadie en la calle ni en los edificios circundantes parecía reaccionar. Los otros inquilinos, tanto los vecinos de Alba como los residentes de otros edificios, ignoraban por completo el caos nocturno. Era como si todos ya supieran lo que estaba ocurriendo y simplemente eligieran no involucrarse. Alba pasó noches sin dormir, intentando encontrar una explicación racional para lo que estaba ocurriendo. Consideró la posibilidad de alucinaciones, quizás provocadas por el estrés de la mudanza, pero cada vez que los gritos comenzaban, aquello parecía demasiado real para ser solo una creación de su mente. La verdad era que estaba atrapada en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Con el tiempo, la repetición de las apariciones comenzó a corroer la cordura de Alba. Empezó a anticipar los gritos antes de que comenzaran. La alarma del móvil se convirtió en un presagio que hacía que su corazón se acelerara. Cada vez que el teléfono vibraba, sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero lo peor de todo era la incertidumbre sobre lo que sucedería si alguien rompía las reglas. El misterio de los gritos no tenía una explicación clara. Cada noche traía una nueva figura, una nueva historia de dolor y sufrimiento, pero la única constante era la regla inquebrantable: no interfieras. Y aunque aún tenía dudas sobre la veracidad de esa regla, algo profundo dentro de Alba le impedía actuar. El miedo a lo desconocido era más fuerte que la compasión por aquellos que gritaban. Conforme Alba pasaba más tiempo en su nuevo edificio, empezó a conocer mejor a los otros inquilinos. Carla, con su comportamiento atrevido y sus teorías conspirativas, fue una de las primeras en acercarse. Siempre con un cigarro entre los dedos y un aire de quien sabía más de lo que revelaba, Carla era tanto aterradora como intrigante. Estaba siempre lista para hablar sobre las reglas y las rarezas del edificio. Luis, en cambio, era más reservado. La pérdida de su novia, Inés, lo había cambiado profundamente y parecía llevar un dolor constante. La historia de Inés, que desapareció después de intentar ayudar a una de las figuras que gritaban por auxilio, era un recordatorio constante para todos los inquilinos del edificio sobre lo que sucedía con aquellos que rompían las reglas. Luis se volvió más cerrado y distante desde entonces. Javier, el más nervioso del grupo, intentaba mantener una fachada de normalidad en medio del caos. Siempre cuidaba de Luis, asegurándose de que su amigo no tomara decisiones impulsivas. Javier parecía ser el único que aún creía que era posible sobrevivir a aquello sin volverse loco, aunque claramente estaba afectado por la situación. Lucía, por su parte, era la más silenciosa del grupo. Ella y Alba empezaron a pasar más tiempo juntas, muchas veces sentadas en los escalones del edificio, fumando y observando a las personas que pasaban durante el día. Lucía raramente hablaba sobre las reglas o sobre los eventos nocturnos. Parecía preferir ignorar el terror y concentrarse en el presente. Su presencia era tranquilizadora para Alba,
que apreciaba los momentos de silencio entre las dos. Con el tiempo, Alba comenzó a darse cuenta de que los demás residentes habían creado una especie de rutina para lidiar con el horror nocturno. Se protegían entre ellos y seguían las reglas al pie de la letra. El grupo funcionaba como una pequeña comunidad, unida por el miedo y el entendimiento tácito de que algo muy extraño y peligroso estaba ocurriendo en ese lugar. Alba, sin embargo, no podía evitar sentirse como una intrusa. Aunque el grupo la había aceptado, seguía luchando por comprender completamente lo que estaba sucediendo. Más que eso, se preguntaba si algún día podría conformarse con esas reglas terribles o si intentaría, de alguna manera, descubrir la verdad detrás de los gritos y las figuras sombrías. La historia de Luis e Inés se había convertido en una especie de leyenda entre los residentes del edificio. Inés, la novia de Luis, desapareció meses antes, tras desobedecer la regla principal. Salió para ayudar a alguien que pedía auxilio. Nadie volvió a verla después de esa noche, y la pérdida de Inés afectó profundamente a Luis, quien nunca se perdonó por no haber podido detenerla. Luis hablaba poco sobre Inés, pero todos sabían lo que había sucedido. Carla fue la primera en mencionar el incidente a Alba durante una de las noches en que el grupo se reunía. Le contó cómo Inés se había alterado al escuchar los gritos y, a pesar de los intentos del grupo por detenerla, corrió hacia la puerta del edificio y salió a la calle. Esa fue la última vez que alguien la vio. La desaparición de Inés servía como un recordatorio aterrador para todos los residentes. Nadie sabía con certeza qué les sucedía a aquellos que intentaban interferir en los gritos. Luis creía que algo horrible le había pasado, pero al mismo tiempo no podía deshacerse de la idea de que Inés seguía allí afuera, de alguna manera, en un estado entre la vida y la muerte. Javier, el mejor amigo de Luis, estaba siempre alerta, tratando de protegerlo de tomar decisiones impulsivas nuevamente. Desde la desaparición de Inés, Javier estaba constantemente preocupado, temiendo que Luis intentara salir del edificio otra vez. El trauma de la pérdida había dejado a Luis obsesionado, y había momentos en los que parecía que iba a desobedecer las reglas de nuevo. El dolor de Luis era evidente, especialmente en las noches en que los gritos sonaban familiares. Había algo en esos gritos que lo afectaba de una manera que los demás no podían comprender. Para Luis, cada grito traía el recuerdo de Inés y la posibilidad de que de alguna manera ella siguiera allí, esperando por él. Eso lo consumía lentamente. Alba observaba la decadencia emocional de Luis y no podía evitar sentir lástima por él. No sabía si sería capaz de sobrevivir a una pérdida como la suya, más aún en circunstancias tan extrañas e inexplicables. La historia de Luis e Inés era un recordatorio constante de que las reglas no eran solo una superstición local. Existían por una razón, y esa razón era mortal. A pesar de los horrores nocturnos, los residentes del edificio intentaban mantener un sentido de normalidad durante el día. Alba, por ejemplo, empezó a pasar más tiempo con Carla, Luis, Javier y Lucía. Formaban un pequeño grupo que se apoyaba mutuamente, compartiendo sus experiencias y buscando algún tipo de consuelo en medio del caos. La rutina diurna en el edificio era sorprendentemente tranquila. Durante el día, el vecindario parecía normal. Las calles estaban llenas de vida, la gente iba y venía, y el sol brillaba como en cualquier otro lugar. La diferencia entre el día y la noche era abismal, y era difícil creer que el mismo lugar donde jugaban niños y paseaban personas tranquilamente pudiera transformarse en una pesadilla por la noche. Alba comenzó a adoptar algunas de las estrategias de sus vecinos para lidiar con el terror. Evitaba mirar por la ventana por la noche, mantenía las cortinas cerradas e intentaba distraerse con música o televisión cuando comenzaban los gritos. Poco a poco, se dio cuenta de que ignorar lo que sucedía era la única manera de mantener su cordura. Aún así, el miedo nunca desaparecía por completo. El grupo también tenía sus propios mecanismos para sobrellevar la situación. Carla, por ejemplo, disfrutaba teorizando sobre lo que estaba ocurriendo. Creía que todo formaba parte de un experimento gubernamental secreto y que ellos eran cobayas en un juego macabro. Luis, por otro lado, evitaba hablar del tema, y Javier intentaba mantener la paz entre todos, evitando discusiones acaloradas.
Alba encontró en Lucía una aliada silenciosa. Ambas pasaban horas sentadas en la escalera del edificio, fumando y hablando de cosas triviales. Lucía era una persona reservada y rara vez mencionaba los sucesos nocturnos. Sin embargo, su presencia transmitía una sensación de calma a Alba, quien apreciaba la compañía sin la necesidad de hablar sobre los horrores que ambas enfrentaban por la noche. A pesar de todos los esfuerzos por crear una rutina normal, siempre había una tensión latente. Cada día se vivía con la expectativa de lo que sucedería por la noche. El grupo, aunque unido, sabía que estaba bajo una amenaza constante. En cualquier momento alguien podría romper las reglas, y el ciclo de miedo y muerte comenzaría de nuevo. Esta incertidumbre constante mantenía a todos al límite. Desde el principio, Carla se destacaba como la más habladora y al mismo tiempo la más cínica del grupo. Su manera irreverente escondía una paranoia profunda sobre lo que estaba ocurriendo en el edificio. Para ella, los eventos nocturnos no eran una coincidencia, ni una simple maldición local. Carla creía firmemente que todo formaba parte de un experimento y que ellos eran cobayas en un estudio social macabro. Expresaba sus teorías sin miedo a parecer absurda. Según Carla, el edificio en el que vivían estaba habitado exclusivamente por jóvenes adultos, como si todos hubieran sido seleccionados cuidadosamente para vivir allí. Creía que habían sido clasificados, de alguna manera, divididos por grupos de edad. Los jóvenes estaban en su edificio, mientras que familias de mediana edad ocupaban el edificio de al lado, y los ancianos vivían en el edificio de enfrente. Esta división de los residentes era, para ella, una prueba clara de que estaban siendo observados. Carla creía que había cámaras ocultas por todas partes, monitoreando sus movimientos y reacciones. El hecho de que nadie pudiera abandonar el edificio sin firmar un acuerdo de confidencialidad reforzaba su creencia de que estaban atrapados en un experimento controlado por fuerzas invisibles. Luis y Javier, aunque incómodos con las teorías de Carla, rara vez la contradecían. Sabían que, a pesar del tono conspirativo, algo definitivamente estaba mal en ese lugar. Alba, sin embargo, oscilaba entre creer y descartar las ideas de Carla como mera paranoia. Había algo convincente en la forma en que conectaba los puntos, pero era difícil aceptar una teoría tan extrema sin pruebas concretas. Carla también tenía sus propias suposiciones sobre las figuras que pedían auxilio todas las noches. Creía que no eran solo víctimas o almas perdidas, sino parte de algún tipo de prueba psicológica. Tal vez eran personas que habían vivido en el edificio o antiguos participantes del experimento, ahora condenados a vagar por las calles como parte del juego. La paranoia de Carla, aunque perturbadora, comenzó a afectar a todos de manera sutil. Alba se dio cuenta de que cuanto más tiempo pasaba en ese lugar, más comenzaba a dudar de todo. ¿Realmente estaban siendo usados como cobayas de algo mayor? ¿O todo era una manifestación del miedo colectivo? Las teorías de Carla plantaban más dudas que respuestas, pero no podían ser completamente descartadas. Una de las maneras en que el grupo intentaba mantener algo de normalidad era celebrando pequeños eventos, como cumpleaños. Cuando llegó el cumpleaños de Lucía, Carla decidió organizar una salida nocturna para celebrarlo. La idea era hacer una pequeña fiesta en el apartamento y luego ir a algunos bares de la ciudad. Aunque todos eran conscientes del peligro que representaban las noches, decidieron arriesgarse para intentar escapar de la rutina sofocante. La fiesta en el apartamento fue animada, con risas y bromas, como si el grupo estuviera intentando olvidar las reglas que regían sus vidas por la noche. Carla trajo un pastel de chocolate improvisado y todos cantaron cumpleaños a Lucía, quien fingía odiar toda esa atención. A pesar del ambiente relajado, había una tensión silenciosa. Todos sabían que cuanto más tarde se quedaran fuera, mayor era el riesgo de que algo saliera mal. Después de comer el pastel y tomar algunos tragos, el grupo decidió que era hora de salir. Se amontonaron en el coche de Javier y se dirigieron a la ciudad, escuchando música a todo volumen y riendo en el camino. Alba, generalmente más introvertida, comenzó a relajarse y a divertirse. Por un breve momento, olvidó por completo los horrores nocturnos que los esperaban de regreso en el edificio. En los bares, el grupo bebió, bailó
y se tomó fotos en una cabina de fotografía antigua. Parecían estar disfrutando al máximo la noche, como si intentaran compensar el tiempo que pasaban atrapados en las reglas sombrías de su rutina habitual. Alba, que nunca había sido fanática de las discotecas, se encontró riendo y divirtiéndose con los demás, sintiendo que, por unas horas, podía ser solo una joven más. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la preocupación comenzó a instalarse nuevamente. El grupo se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. La alarma, que solía sonar en sus móviles antes de la medianoche, aún no había sonado. Luis, visiblemente tenso, fue el primero en notar la hora en el reloj. Sabían que estaban corriendo contra el tiempo. Necesitaban volver antes de que fuera demasiado tarde. El ambiente en el coche de regreso era completamente diferente al de la ida. La música estaba baja y todos estaban en silencio. El peso de la situación comenzó a recaer sobre ellos nuevamente. A pesar de la diversión de la noche, la realidad sombría de lo que podría suceder si no regresaban a tiempo flotaba sobre sus cabezas. La tensión era palpable, y todos sabían que no había espacio para errores. En el camino de vuelta al edificio, la tensión aumentaba con cada kilómetro. Luis, que ya estaba emocionalmente alterado desde la desaparición de Inés, parecía aún más perturbado de lo habitual. El grupo sintió el cambio en el aire cuando sus teléfonos comenzaron a sonar nuevamente. El mensaje "no interfieras" brilló en las pantallas de todos y el pánico se instaló inmediatamente en el coche. Lo que vieron a lo lejos los dejó paralizados. Una figura caminaba en medio de la calle hacia el coche. Era una mujer, vestida con una bata blanca manchada de sangre. Sus pasos eran torpes e inseguros, como si estuviera sufriendo. Al principio parecía ser solo una de las figuras que ya habían visto antes, pero para Luis, aquello era diferente. Luis reconoció a la mujer de inmediato. Para él, esa era Inés, su novia desaparecida. El shock se apoderó de su rostro y comenzó a repetir su nombre, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Javier y los demás intentaron convencerlo de que no era ella, que era solo otra ilusión, otra trampa. Pero Luis estaba decidido. Tenía que ayudarla. La tensión en el coche alcanzó su punto máximo cuando Luis abrió la puerta y salió. Carla gritó para que volviera y Javier intentó agarrarlo, pero Luis estaba decidido. Caminó hacia la figura, ignorando todos los avisos y las reglas que habían seguido hasta entonces. La figura, que antes parecía perdida, ahora se giró directamente hacia él, como si supiera que había roto la regla. La mujer gritó, un sonido horrible que resonó por la calle vacía. Su rostro estaba deformado y sus ojos habían sido arrancados, dejando solo agujeros ensangrentados. Aún así, se dirigió a Luis con una voz familiar, suplicando por ayuda. El terror se apoderó del grupo mientras veían a Luis acercarse a esa cosa horrible. Y antes de que pudieran hacer nada, desapareció. El grupo, en pánico, corrió de vuelta al edificio, dejando a Luis atrás. La culpa y el miedo los consumían, pero sabían que ya no había nada que hacer. Luis había roto las reglas y ahora era parte del misterio oscuro que envolvía al edificio. Volvieron a sus vidas, pero la desaparición de Luis los perseguía, especialmente a Alba, que se preguntaba hasta dónde llegaba el límite de ese horror. Tras la desaparición de Luis, el grupo quedó profundamente afectado. Nadie hablaba de lo sucedido, pero el silencio era ensordecedor. La ausencia de Luis se sentía en cada momento, y el miedo de que algo peor estuviera por venir los envolvía como una nube oscura. Alba, que ya estaba profundamente asustada por los eventos anteriores, comenzó a preguntarse si podría seguir viviendo en ese lugar. A partir de esa noche todo cambió. El grupo antes unido empezó a distanciarse. Carla seguía con sus teorías conspirativas, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había ocurrido. Javier, siempre el más práctico, estaba en estado de shock. Se culpaba por no haber podido detener a Luis de salir del coche esa noche fatídica. La culpa corroía a cada uno de ellos de diferentes maneras, pero Javier parecía ser el más afectado. Pasaba los días en silencio, perdido en pensamientos oscuros, y ya no tenía la misma energía de antes. Lucía, por su parte, se volvió aún más distante. Si antes ya era reservada, ahora parecía vivir en un estado constante de alerta.
Ella y Alba comenzaron a hablar menos, y los momentos de tranquilidad entre ellas desaparecieron. La tragedia de Luis estaba siempre presente, como un fantasma invisible que rondaba cada conversación, cada pensamiento. Nadie se atrevía a mencionar su nombre directamente, pero todos sabían que su ausencia era un recordatorio constante de que cualquiera podría ser el siguiente. Alba comenzó a considerar seriamente la idea de marcharse del edificio. Los eventos recientes se habían vuelto insoportables para ella. Las reglas, antes vagas y misteriosas, ahora eran una prisión concreta que la mantenía cautiva de un terror que apenas podía comprender. La desaparición de Luis solo reforzó el hecho de que no había salvación en ese lugar. Nadie sabía lo que realmente ocurría con quienes rompían las reglas, pero la idea de unirse a esas figuras macabras que vagaban por la calle era más aterradora de lo que podía imaginar. El silencio entre el grupo se volvió insoportable. Cada uno lidiaba con el trauma de manera diferente, pero el distanciamiento era inevitable. Las conversaciones disminuyeron, los encuentros se volvieron raros y la sensación de aislamiento crecía cada día. Alba, que antes encontraba consuelo en la presencia de los demás, ahora se veía cada vez más sola, rodeada de sus propios miedos. El edificio, que al principio parecía ser un lugar de refugio, ahora era una prisión psicológica, rodeada de misterios y reglas inquebrantables.